Al llegar al capítulo 3 de Romanos, algunos le dicen el Evangelio según San Pablo a los romanos. Al llegar al capítulo 3 nos encontramos con una declaración muy valiosa. En el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condena. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Establecimos o discutimos que el mundo gentil necesita al Señor porque ellos tuvieron a su alcance la revelación de Dios a través de la creación. Vimos allá en el capítulo 1 que la creación misma es un libro que presenta a Dios y su justicia, aunado a esto, a lo que Dios ha puesto dentro del corazón, ¿verdad? Para hacer una diferencia entre lo bueno y lo malo. Así que ellos son culpables porque desatienden el mensaje de Dios a través de la creación. Y entonces cuando llegamos al capítulo 2, encontramos un pasaje donde parece que los judíos se alegran un poquito porque Pablo les dijo a los gentiles lo que ellos merecían, ¿verdad? Que ellos eran culpables, precisamente porque habían desoído la voz de Dios a través de la creación. Y entonces Pablo les dice: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, que juzgas. Porque lo que condenas a otros, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Y ya en el capítulo 3, dice Pablo prácticamente: no se preocupen, tanto judíos como gentiles, o gentiles como judíos, estamos bajo la misma condenación. Ambos necesitamos de la justicia y de la salvación que Dios nos ofrece por medio de Cristo. Y entonces va a ese versículo que acabamos de considerar, donde dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero lo interesante, hermanos, fijémonos bien, es que dice el versículo 34, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El versículo 23 nos pone a todos en apuros, porque dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero inmediatamente Dios en su misericordia nos da una esperanza, ¿verdad? La esperanza de todo creyente, le podríamos decir a este título, la esperanza de todo creyente. Da una esperanza porque dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué maravilloso es el Señor, que nos dice algo que pesa, que duele, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya no tienen remedio, no tienen esperanza de disfrutar de la gloria del Altísimo por su pecado. Pero inmediatamente, para tranquilizarnos a los gentiles, para tranquilizar al pecador, le dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que inmediatamente viene el versículo que calma: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y hay otro versículo que se parece mucho a este, y a mí me ha llamado mucho la atención, y espero que ustedes lo anoten por ahí, porque aquí es 3:23 y el otro es 6:23. Y en el 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La primera parte del versículo nos pone en aprietos, porque la paga del pecado es muerte, es separación, está destruido de la gloria de Dios, como dice en el capítulo 3. Pero el Señor inmediatamente dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna. Así que inmediatamente nos tranquiliza, así como aquel versículo de
3:23 nos intranquilizó y inmediatamente nos fortaleció. Él también nos dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que inmediatamente viene la tranquilidad para el hombre. Caemos en la conclusión que tanto el judío como el gentil, o el gentil como el judío, tienen culpabilidad. Uno por no haber escuchado la voz a través de la creación, y el otro por pasar por alto a Jesús, o por no cumplir la ley. Y el Salmo, el capítulo 3 declara que todos somos pecadores. Tenemos el Salmo número 53, 54, que dice, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se inclinaron, todos se han hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno. Y lo interesante de esto, hermanos, es que ese mismo Salmo 53 se presenta exactamente igualito en el Salmo número 14. Así que tanto en el 14 como en el 53 nos demuestran la culpabilidad del hombre. El del Salmo número 14 pertenece a una serie de salmos que habla de los justos y de los malos, y establece que no hay justo ni un uno. Y el capítulo 53, que es el mismo 14, habla de la culpabilidad general del hombre por haber desobedecido a Dios, y diciendo que no hay justo ni a uno. Sin embargo, ya aquí en Romanos encontramos que en el 3:23, en el 3:23 dice la paga por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en el 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Y acá, en el 6:23, anótense muy bien esos, 6:23 y 3:23, ¿verdad?, que presenta la culpabilidad del hombre. Y la diferencia es que está que en el 23, en el 3:23, inmediatamente pone la solución, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que gocemos, hermanos, y disfrutemos esta gran oportunidad que el Señor nos tiene, y consideremos que Dios envió a su Hijo. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Allá en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, e hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte y príncipe de paz. Isaías lo presenta como una dádiva. Y aquí también en 3:23 se dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo Jesús, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que es interesante ver cómo el Señor nos acusa, pero inmediatamente nos da la solución del pecado, que es Cristo Jesús, y en el cual somos justificados gratuitamente por su gracia. Gracia es una palabra que encontramos con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento. Así es como Pablo saluda a los hermanos cuando escribe en sus cartas, paz y gracia. Paz era el saludo judío, gracia es el saludo gentil, y gracia es un favor que no merecemos, y el Señor nos permite, por esa gracia que no merecemos, darnos el perdón de los pecados una vez que aceptamos la dádiva de Dios, que es vida eterna, esto es Cristo Jesús. Un ejemplo muy patético y muy hermoso lo encontramos en el caso de la entrevista del Señor Jesucristo con Nicodemo. Nicodemo era un conocedor de la ley, era un maestro de la ley, se la conocía. Si se trataba de ser salvos por la ley, él les tenía segura la salvación. Pero él tenía inquietud. Cuando oyó de Jesús, tuvo inquietud, y entonces buscó la oportunidad de hablar con él, y aprovechó una noche, según lo notamos allí en Juan 3, e inmediatamente, una vez que ya está con Jesús a solas con él, le dice, maestro,
sabemos que Dios te has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no fuera Dios con él. Y el Señor Jesús le responde inmediatamente, de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que no ha nacido de la carne, carne es, y lo que no ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que es necesario nacer otra vez. Y luego hay una plática del Señor ahí muy hermosa en el capítulo 3 de Juan, que no viene al caso mencionar, pero que termina con el versículo 16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y agrega, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. La dádiva de Dios es vida eterna. Cristo Jesús es vida eterna. Y Él nos libra de la condenación del pecado y nos asegura que podamos disfrutar más tarde la gloria de Dios. Porque dice el texto, cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo crucificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús vino como una dádiva de Dios a nosotros y fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz, pagando así el precio del pecado, porque dice ahí la paga del pecado es muerte, y Cristo pagó con su muerte la salvación de todos nosotros. Así que aceptemos la gracia de Dios y rindámonos a Cristo Jesús. El capítulo 6 ya lo veremos a su debido tiempo, pero déjeme adelantarme un poquito, que dice allí en el 6, que presentemos ahora nuestras vidas al Señor Jesús con la misma intensidad como lo hacíamos cuando nos portábamos mal, cuando andábamos en el pecado. Que ese mismo interés que le poníamos antes al pecado, ahora se la pongamos al Señor Jesucristo, quien fue entregado por Dios para nuestra justificación. En Cristo Jesús hay salvación por gracia. Gracia es un favor que no merecemos, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos salva por medio de Cristo. Que Dios me les bendiga, hermanos.